Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Capítulo 35. Goro Goro no Mi. El palacio explotó y Vane emergió por el agujero en la pared. En él yacía desplomado sobre una roca, con varios dientes arrancados, el rostro magullado como si hubiera recibido una paliza. Tenía la mirada aturdida, desenfocada. En él estaba lastimosamente débil ahora. En Esquipia, quizá fuera venerado como un dios, pero en el Nuevo Mundo, eso no significaba nada. Su única fuerza real residía en su fruta del diablo. Era un usuario de tipología de la fruta del trueno, un poder que lo hacía casi intocable. Para muchos usuarios de logia, esa invencibilidad los convertía en monstruos. En él, en particular, se había vuelto arrogante, confiado en que nadie podría siquiera asestarle un golpe. Lo que no se dio cuenta fue que en este mundo, había otro tipo de poder. Armamento Aki, creado específicamente para contrarrestar los tipos logia. Imposible, de hecho en él tembló, arcos de electricidad le recorrieron el cuerpo mientras luchaba por soportar el dolor que le destrozaba el rostro y el cráneo. Apretando los dientes, se obligó a ponerse de pie. Había perdido su bastón dorado, pero eso no importaba. Aún podía usar sus poderes. Muere, insecto. 30 millones de voltios. Thunderbird. Un enorme pájaro trueno hecho de rayos surgió de la mano de Enel, volando directamente hacia Vane. 30 millones de voltios. Bestia del trueno. 60 millones de voltios. Brontosaurio. Tres monstruosas bestias de trueno se formaron en un instante, crepitando con una energía letal. El bosque a su alrededor se volvió blanco por la pura intensidad. Los árboles explotaron, el aire crepitó y el fuego estalló tras Vane mientras esquivaba los ataques. ¿Crees que puedes golpearme a esa velocidad? Vane desapareció y reapareció frente a Enel en un instante, asestándole una patada con Aki en el estómago. El impacto fue inmenso. Fue potenciado por un Aki de armamento avanzado, y Vane pudo ver cómo la expresión de Enel pasaba de la rabia al terror y luego a una pálida agonía. Casi vomitó bilis. Enel fue lanzado, dando vueltas por los aires como un muñeco de trapo, atravesando árboles y rocas a lo largo de casi 100 metros. Un rastro de destrucción marcó su trayectoria. ¿Cómo? ¿Qué clase de poder es este? Me han dado otra vez. Maldita sea. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una sombra se cernió sobre él. Era Vane. Otro puñetazo cayó, cargado de poderoso Aki. Un hueso. La técnica evocaba la fuerza de los legendarios golpes de Yamamoto, golpes que, según se decía, derrumbaban ciudades enteras. Vane no era tan extremo, pero tampoco se alejaba mucho de la realidad. El puñetazo cayó como una montaña que se estrella desde el cielo. Por primera vez en su vida, Enel sintió miedo. Se produjo una atronadora explosión que sacudió todo el bosque. En el epicentro, el suelo se derrumbó. Árboles enormes fueron tragados por el cráter. 2 minutos después, Vane emergió del bosque, arrastrando el cuerpo inerte de Enel. Un cadáver. Aunque Enel aún conservaba ataques poderosos, como su raigo de 200 millones de voltios, nunca tuvo la oportunidad de usarlos. Su defecto era simple. Tras años de ser intocable, nunca había entrenado su cuerpo. Era físicamente débil. Para Vane, él era frágil. Como la diferencia entre un tanque de agua de porcelana y uno forjado en hierro. Fuera del bosque, Khalifa esperaba con una cesta de fruta en la mano. Vane dejó caer el cuerpo de Enel al suelo. Khalifa abrió los ojos de par en par al notar el gran agujero en su pecho y la expresión deforme y contraída en su rostro. Aunque ya había arrebatado vidas en sus días de espía, esto era de otro nivel. Crudo, brutal, definitivo. Vacía la fruta de la cesta que está a su lado, ordenó Vane. Khalifa hizo lo que se le ordenó. Vane se sentó en una roca cercana, observando atentamente. Después de un minuto, una de las piñas empezó a cambiar. Su color se volvió más vibrante, un amarillo intenso, y se formaron extraños patrones en espiral en su superficie. Incluso aumentó de tamaño. Funcionó, murmuró Vane con alivio. ¿Puede el sistema eliminar los efectos secundarios de las frutas del diablo? Preguntó mentalmente. Sí. ¿Cómo? El anfitrión debe poseer la fruta del diablo y pagar 10 millones de bayas. Aún le quedaban cientos de millones del último botín. Vane siguió las instrucciones. Recogió la fruta del trueno transformada. Una vez que el sistema confirmó el pago, se la entregó a Khalifa. Cómelo. Pensé que las frutas del diablo tenían un sabor horrible. Para estar seguro, eliminé los inconvenientes.
Si sabe mal, no tienes que terminarlo. Me lo comeré. Califa tragó con esfuerzo la fruta del trueno con forma de piña. Inmediatamente cayó de rodillas y sintió náuseas por el sabor. Las frutas del diablo eran famosas por su horrible sabor. Vane nunca había probado uno, pero la cara de Califa se puso azul. Entonces un rayo bailó entre sus dedos. La alegría se apoderó de sus náuseas. Califa jadeó y se miró las manos, con la electricidad crepitando entre las yemas de sus dedos. Estaba extasiada. Ella se giró para abrazar a Vane, pero él ya se estaba alejando. Bien. Vámonos. Ajá. Conviértete en mecenas para obtener acceso a más de 50 capítulos por adelantado. p@treon.com/azpircambie @ comentario 8 comentario. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Nueva recompensa. 5 días antes de que Vane y los demás aterrizaran en la isla del cielo cuartel general de la Marina. Aokiji finalmente recuperó la consciencia y luego explicó la verdad al almirante de flota Sengoku y a los demás. Esto desmintió sus sospechas iniciales. No había ninguna fuerza detrás de Vane, nadie lo ayudaba en secreto. En cambio, Vane empuñaba una espada que había devorado la fruta llama llama. Una fruta de llama tipología. Este nombre confundió a Sengoku y a los demás. ¿Fruta de fuego? ¿No era lo mismo que la fruta de fuego llama de Ace? Pero Aokiji aclaró. Las llamas producidas por la espada de Vane eran mucho más intensas que el fuego normal. No era el mismo calor que las llamas de Ace puño de fuego. Estas llamas eran extrañas, casi vivas, e incluso podían perseguir objetivos. Además, incluso sin usar su fruta del diablo, la fuerza física de Vane era abrumadora. Lanzó a Aokiji a cientos de metros de un solo puñetazo. Si Aokiji no hubiera usado Logia, o si Vane no hubiera usado Aki de armamento en ese momento, su cuerpo podría haber quedado destrozado por completo. Los altos mandos de la Marina mantuvieron una larga discusión, reconociendo la amenaza que representaba Vane. Vane era terriblemente fuerte. Su poder era comparable al de un almirante de la Marina. Si a eso le añadíamos esa misteriosa espada, su potencial de combate se volvía aún más difícil de definir. Esto me está dando dolor de cabeza, murmuró Sengoku. En cuanto a los dragones celestiales, que provoquen problemas si quieren. Se dio una palmada en la frente en señal de frustración. Si esto sigue así, el nuevo mundo podría ver surgir a otro emperador marino. Solo tiene 15 años. ¿Quién sabe cuánto crecerá? Poco después, se emitió una nueva recompensa. La recompensa de Vane se disparó. No solo aumentó la cantidad, sino que también obtuvo un nuevo título. Vane Espada de Fuego. Su recompensa fue 1.000 millones, 50 millones, vallas. Solo los marines entendían por qué era tan alto. Muchas de las acciones de Vane habían sido encubiertas. El asalto a Enies Lobby, por ejemplo, solo lo sabían grupos con inteligencia de alto nivel, como la red de Doflamingo y los piratas de Big Mom, líderes con acceso a información secreta. Ni siquiera ellos conocían la historia completa. La lesión de Aokiji, por ejemplo, solo la conocían los oficiales de la Marina, y esa noticia había sido ocultada. El título Espada de Fuego, junto con la enorme recompensa, presentaba a Vane como alguien sin antecedentes ni aliados, y con solo menos de un mes en el mar. Este ascenso meteórico causó revuelo en todo el mundo. La mayoría de los piratas con recompensas millonarias estaban atrincherados en el nuevo mundo y contaban con el respaldo de grandes fuerzas. Vane no tenía ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué tenía tal recompensa? Muchos piratas estaban furiosos y confundidos. Las recompensas son símbolos de estatus. Prueba de poder y reputación. ¿Y este mocoso adolescente con apenas bigotes valía más de 1.000 millones? ¿Fire Sword Vane? ¿Entonces también es espadachín? En algún lugar a lo largo de Grand Line, un solitario barco ataúd flotaba a la deriva en el mar. Dracule Miauk, el mejor espadachín del mundo, miró el nuevo cartel de recompensa. Ganar un título como Espada de Fuego significa que no es un espadachín común y corriente. Vane había llamado su atención. Los mares estaban agitados, pero Vane, todavía en la isla del cielo, no se daba cuenta en absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes. Durante ese tiempo, Vane y su tripulación permanecieron en la isla del cielo. El viejo rey había muerto y uno nuevo se había alzado. Tras la derrota de Enel, el control de la isla cambió de manos, pero nada de eso le preocupaba a Vane. Durante este periodo, Vane descansaba o entrenaba. Continuó perfeccionando la fruta terremoto, mejorando su control y desarrollando nuevas técnicas. También se familiarizó con el estilo de combate de Yamamoto, adquirido mediante inversión.
Obtuvo diversas habilidades. Ryuken no Akati, técnicas Kido, manejo de la espada con un solo hueso y con 2 huesos, y dominio del Kenjutsu. Además, Vane se apoderó de una gran parte del oro de Sandora, la Tierra Dorada. Con ella, podría realizar otra ronda de inversiones. Calculó que podría acelerar el desarrollo en 200 años. Con una división cuidadosa, podría invertir en al menos 4 individuos diferentes. Dado que la esperanza de vida de la mayoría de las personas fuertes alcanzaba su punto máximo alrededor de los 70-80 años, invertir solo 50 años por persona sería suficiente. Claro que algunos seres vivían mucho más tiempo, miles de años. Mientras exploraba la isla del cielo, Vane se sorprendió al descubrir 2 frutas del diablo que habían pasado desapercibidas. Pero pensándolo bien, tenía sentido. La isla del cielo estaba aislada. La mayoría de la gente ni siquiera entendía qué eran las frutas del diablo, y a menudo las confundían con frutas normales. Una fruta era una paramecia y la otra, de tipo Zoan. No existía una enciclopedia de frutas del diablo en la isla del cielo, así que Vane desconocía sus poderes. Era probable que ni siquiera la enciclopedia del mar azul enumerara todas las frutas. Vane también ayudó a Califa a desarrollar su control sobre la fruta del estruendo. Con su experiencia de otro mundo, la guió con la imaginación. Repulsión, magnetismo, electricidad, calor, combustión. Conceptos que superaban lo que en él jamás había concebido. Lo más asombroso fue que Califa aún podía nadar después de comer la fruta rumble rumble. La piedra prisma marina tampoco la debilitó. No tuvo efectos secundarios. Un mes después Vane y su tripulación se preparaban para abandonar Ski Island. O5. Enviad piedras de poder. Comentario 2. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Piratas Kuja. Hoy es el 17 de abril de 1519 según el calendario náutico. Esa tarde, Vane se preparaba para partir de la isla del cielo. Tras derrotar al tirano Enel y poner fin a 4 siglos de conflicto territorial, Vane trajo la paz verdadera a la isla. En agradecimiento, los residentes lo ayudaron a partir. Su barco descendió sin problemas de la isla del cielo, regresando al vasto mar. La primera mitad de Grand Line. Durante los siguientes 7 u 8 días, el Sovereign navegó sin problemas y sin interrupciones por Grand Line. Vane planeaba entrar al Nuevo Mundo. Sin embargo, primero tenía la intención de pasar por el archipiélago Sabaody para revestir su barco y agradecer personalmente a Silvers Rayleigh por la ayuda que le brindó la última vez. Una gota de bondad debe ser recompensada con una fuente de gratitud. Ese día, alrededor del mediodía, Vane estaba descansando después del almuerzo, mientras Califa entrenaba en la cubierta. Había estado desarrollando sus nuevos poderes con la fruta Trueno Trueno. Vane la había robado para ella durante su estancia en la isla del cielo, una clara señal de cuánto la valoraba. Califa, decidida a no decepcionarlo, entrenaba a diario sin falta. A estas alturas, podía generar hasta 30 millones de voltios de electricidad, usar rayos para fundir pequeñas cantidades de metal e incluso manipular objetos mediante fuerza electromagnética, como levitar objetos con electricidad estática. Estaba orgullosa de su progreso y el potencial parecía infinito. Sin embargo, las otras direcciones que Vane había sugerido la desconcertaban. Repulsión, magnetismo y aplicaciones más abstractas. ¿Realmente existían tales poderes? ¿Podría la fruta Trueno Trueno evolucionar hasta ese punto? Califa no podía evitar sentir que Vane sabía demasiado. Aunque era unos 10 años mayor que él, a menudo se sentía ignorante en comparación. ¿Era algún tipo de niño nacido de los dioses? Tengo que seguir esforzándome. Califa apretó los puños con renovada resolución. Ese barco es, empapada en sudor tras entrenar bajo el sol de verano, Califa tomó su botella de agua. Al levantar la vista, vio un barco rojo que surcaba el mar. Lo remolcaban 2 enormes serpientes marinas que se parecían a Neptuno. Su expresión cambió instantáneamente. Los piratas Kuja. ¿Por qué estaban aquí? Las piratas Kuja eran famosas en todo el mundo, especialmente en la primera mitad del Grand Line. Una poderosa tripulación pirata femenina de Amazon Lily, liderada nada menos que por la mismísima emperatriz pirata. La reina pirata, a Califa se le encogió el corazón de inquietud. No era que les temiera. No, estaba preocupada por Vane. La emperatriz, Bo Hancock, poseía una belleza tan intensa que incluso las mujeres se sentían cautivadas. ¿Cómo podría un hombre resistirse a ella? Califa ya había visto el cartel de Se busca de Hancock, e incluso eso la hacía sentir inferior. Su belleza no solo era impactante, sino abrumadora.
Una presencia capaz de revolucionar el mundo. Pero la apariencia no era la única preocupación. Bo Hancock era inmensamente poderosa. Con una formidable fruta del diablo, los 3 tipos de Aki y un reino bajo su mando, se encontraba entre las mujeres más fuertes del mundo, solo rivalizada por una de los 4 emperadores, Big Mom Charlotte Limblin. Khalifa apretó los dientes. ¿Cómo se supone que un hombre puede ignorar a alguien así? Se consideraba atractiva, sin duda, pero Bo Hancock era única. Maldita sea. ¿Por qué precisamente hoy? Khalifa sintió una oleada abrumadora de resistencia hacia otras mujeres, especialmente hacia las como Hancock. Le aterraba que Vane pudiera ser persuadida. Se había enamorado de él. Aunque era despistado y obtuso como una roca, ella seguía intentándolo, a veces con sutileza, a veces no. Pero Vane permanecía ajeno a todo. A Khalifa no le importaba ser audaz, pero lo que la frenaba era el respeto y el miedo a su fuerza. Le preocupaba que, si se pasaba de la raya, la dejara de lado. Y si la arrojaran fuera del barco, tal vez no sobreviviera. Por ahora, solo estaban ellos 2 en esta nave. Un mundo tranquilo para 2. Khalifa estaba decidida a fortalecerse, lo suficiente para convertirse en la mano derecha de Vane. Cuando llegara ese momento, si ya tenía una mano derecha, ella se convertiría en su brazo izquierdo. Y entonces no habría necesidad de nadie más. Ella se negó a ser solo otra cara bonita. Vane podía ser joven e ingenua en cuanto al romance ahora, pero estaba dispuesta a esperar. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, incluso colarse en su habitación por la noche para asegurarse de estar cubierto con una manta, Khalifa era feliz haciendo todo eso. Pero ahora, esta mujer tenía que aparecer. Apretó los puños. La electricidad crepitó en sus palmas y relámpagos brillaron en sus ojos. Será mejor que Bo Hancock dé la vuelta a ese barco, gruñó Khalifa. Si lo despierta, lanzaré 30 millones de voltios al mar y se la daré de comer a los reyes del mar. Se giró hacia el barco que se acercaba rápidamente. Piérdete o vete al infierno. Mi capitán aún duerme. A bordo del barco de los piratas Kuja, Lady Hancock. Se ha avistado un gran barco a unos 100 metros. Sí. ¿Y qué barco tan bonito es? Debió costar una fortuna construirlo. Lady Hancock, ¿deberíamos atacar? La tripulación de los piratas Kuja susurraba con entusiasmo, con los ojos llenos de admiración. En el centro de todo, se sentaba la serena e imponente figura de la emperatriz pirata, Bo Hancock, con las piernas cruzadas con naturalidad, su belleza brillando como la luz del sol y su presencia exigiendo una devoción absoluta. Lea más de 60 capítulos por adelantado en p@treon. p@treon.com/azpircambie @ por comentario 7 comentario. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Reina del trueno. ¿Barco? ¿Piratas? Bo Hancock abrió lentamente los ojos y levantó la cabeza. No estoy seguro. No hay ninguna bandera pirata. No puedo decir si la hay o no. Como emperatriz pirata y miembro de los 7 guerreros del mar, los piratas de las 9 serpientes que dirige son considerados piratas legales. Tienen libertad de acción, con ciertos límites, y el gobierno mundial y el cuartel general de la marina suelen ignorar su comportamiento. Incluso si Bo Hancock atacara a los marines, no le pasaría nada. Después de todo, es tan hermosa que la gente cree que debería ser perdonada por cualquier cosa. Atáquenlos. Regresaremos mañana. No me molesten a menos que sea importante. Estoy un poco cansado. El tono de Hancock era perezoso. Claramente no estaba de humor para problemas. Sí, Lady Hancock. Hermana, no te preocupes. Descansa, nosotros nos encargamos de todo. Sus 2 hermanas menores la tranquilizaron rápidamente. Bien. Bo Hancock pronunció solo una palabra antes de volver a cerrar los ojos. Como la guerrera más fuerte de la nave, rara vez necesitaba actuar a menos que surgiera una amenaza seria. El barco de los piratas de las 9 serpientes ganó velocidad, arrastrado por 2 enormes reyes marinos que parecían serpientes gigantes, mucho más eficientes que cualquier vela tradicional. La tripulación femenina de los piratas de las 9 serpientes estaba preparada. En cuanto se acercaran al barco enemigo, atacarían, listas para destruirlo y robar cualquier objeto de valor a bordo. Todas ansiaban méritos. Todas anhelaban los elogios y la aprobación de la emperatriz. Ser seleccionadas para navegar con los piratas de las 9 serpientes era un honor reservado solo para las mujeres más fuertes de Amazon Lily. No cualquier isleña podía luchar junto a la emperatriz pirata. Para ellos, era un honor supremo luchar a su lado. Estos días aburridos, quizás sea mejor volver a Amazon Lily después de todo.
Bo Hancock suspiró para sí misma, pero nadie más escuchó sus palabras. Si pudiera volver a verlo, últimamente, Vane, el misterioso hombre que no temía a los dragones celestiales, la había absorbido por completo. Incluso había matado a uno. Hancock se quedó atónita. Y entonces, al ver su cartel de recompensa, ese joven salvaje, considerado un monstruo por todo el mundo, su corazón latió con fuerza. Para Hancock, que no tenía ni idea de emociones, estos sentimientos desconocidos eran aterradores. El chico que había matado al dragón celestial, sin saberlo, había tocado un punto sensible en su corazón. La recompensa de Vane había aumentado de nuevo. Ella se preocupaba por su seguridad. Pero durante más de un mes, no hubo noticias suyas en el Nuevo Mundo. De repente, su recompensa aumentó en otros 300 millones de bayas, junto con un nuevo título. Y luego, nada. Aún así, ella anhelaba verlo. Aunque ya tenía 28 años, Hancock había desarrollado un afecto extraño y especial por Vane, un hombre al que ni siquiera había conocido. Con esos pensamientos en su corazón, se quedó dormida. Por supuesto, y Vane no tenía idea. Parece que van a hacer un movimiento. Khalifa estaba de pie en la otra nave, observando. Sabía perfectamente que los 7 guerreros del mar disfrutaban de privilegios otorgados por el gobierno mundial. Podían hacer lo que quisieran, siempre y cuando respondieran a la llamada de Mariejois cuando la convocaran. Pero en realidad, el equilibrio de poder en el Nuevo Mundo no lo moldeaban los Shichibukai, sino los 4 emperadores. Los señores de la guerra no estaban unidos, y su presencia apenas controlaba los mares. Está bien, veamos qué les parece. Alimentaremos a los reyes del mar con estas serpientes. Prueba mi rayo de 30 millones de voltios. Yo, Khalifa, me convertiré en la reina del trueno en nombre de Lord Vane. Thunder Phoenix. 30 millones de voltios. De la mano de Khalifa surgió un fénix colosal hecho completamente de relámpagos. Medía 7 metros de largo y tenía alas de 10 metros de ancho. Su majestuosa figura surcaba los cielos mientras se dirigía hacia los piratas de las 9 serpientes. La técnica era una que Vane le había enseñado. Según él, estaba inspirada en una antigua ave divina de antaño. El fénix. ¿Es un pájaro? ¿Un pájaro azul? Vuela hacia nosotros desde ese barco. No parece real, pero se siente real. Está hecho de rayos. Hay una mujer en el barco de allá, nos está mirando. Defiéndanse. Esa cosa viene directo hacia nosotros. Las mujeres a bordo del barco 9 serpientes gritaron alarmadas. Pero la mayor de las hermanas de Hancock no dijo nada. Dio un paso adelante y apuntó con su arma directamente al fénix del trueno. Por desgracia para ella, no era un pájaro de verdad. Era un rayo puro. Sandersonia, la segunda hermana de Hancock, apuñaló al ave. Pero el ataque no surtió efecto. El fénix relámpago simplemente la envolvió. 30 millones de voltios de electricidad inundaron su cuerpo. No la mataría después de todo, era una luchadora poderosa, pero fue más que suficiente para dejarla inconsciente y arder. Su cuerpo se convulsionó violentamente, un grito escapó de su garganta. Sus extremidades se agitaron antes de desplomarse, humeando y retorciéndose, con el cabello encrespado y la boca abierta mientras un humo espeso salía de sus labios. El caos estalló a bordo del barco. Señora Sandersonia. Ella está abajo. Hay un enemigo poderoso en esa nave. Lady Sandersonia. Por favor, despierte. Los ojos de Boa Hancock se abrieron de golpe ante la conmoción. Inmediatamente se dio cuenta de que su hermana había sido electrocutada. Su cuerpo aún humeaba en la cubierta. Su rostro se oscureció. ¿Disfrutaron los capítulos? Bien. Ahora, a por esas piedras de poder. Comentario 2. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Hancock vs. Khalifa. ¿Quién lo hizo? Boa Hancock se levantó de golpe de su asiento, con la furia palpable. Si había alguien a quien le importaba más que a sí misma, sin duda eran sus 2 hermanas menores. Y ahora, con Sandersonia herida, ¿cómo podría mantener la calma? Corrió a ver cómo estaba Sandersonia. Por suerte, parecía que solo se había desmayado. Nada grave. ¿Quién hizo esto? ¿Fue la persona en ese barco? Marguerite se puso firme y respondió. Sí, era la persona frente a nosotros. Invocó un pájaro del trueno. Cuando Lady Sandersonia intentó resistirse, algo salió mal. No dejaré que se salgan con la suya. Ladró Hancock. Ordenó al enorme Sea King que se encontraba debajo que acelerara. En ese momento, el barco de las piratas Kuja estaba a solo 30 metros del de Vane. Khalifa los vio acercándose.
Inmediatamente notó a Boa Hancock, su presencia la cautivó. Así que esa es la verdadera emperatriz pirata, es aún más hermosa en persona. Los celos y la ansiedad estallaron en el corazón de Khalifa. Temía que Vane despertara y se enamorara de Hancock. No podía permitirlo. Necesitaba derrotar a la emperatriz con sus propias fuerzas. Pase lo que pase, no puedo perder. 30 millones de voltios. 10.000 truenos. Khalifa levantó un dedo. Al instante, se formaron densas nubes negras sobre el barco de los piratas Kuja, crepitando con truenos y electricidad. Acércate a mí y muere. No pienses tan bien de ti mismo. La voz de Khalifa era fría y llena de desprecio. Los piratas Kuja se alarmaron inmediatamente cuando miraron al cielo. ¿Lo que está sucediendo? ¿De dónde vinieron las nubes de tormenta? Y son tan bajos. Pero Hancock mantuvo la compostura. Esa mujer. Esa rubia del barco de enfrente. ¿Te atreves a usar semejante cosa contra mí? Solo me has enfadado más. Hancock gruñó mientras subía a la barandilla y, con un único y poderoso salto, aterrizó en la nave de Vane con una gracia increíble. Saltó tan lejos. ¿Acaso es humana? Khalifa estaba atónita. Su técnica aún necesitaba cargar, y Hancock ya estaba sobre ella. Perfecto. Boa Hancock, te haré arrodillarte y suplicar piedad. Khalifa atacó con una potente patada. Era experta en el combate cuerpo a cuerpo, rápida y flexible. ¿Yo? ¿Arrodillarme ante ti? No me hagas reír. Mujer fea, ¿crees que puedes vencerme? Boa Hancock se burló y tomó represalias. La patada de Khalifa falló, pero Hancock la esquivó con elegancia y contraatacó. Fémur perfumado. El ataque de Hancock estaba impregnado del poder de la fruta del amor. Un solo toque y el cuerpo de Khalifa podía empezar a petrificarse. Pero los poderes de la logía de Khalifa hicieron que su cuerpo se volviera intangible. Su cuerpo se convirtió en un rayo justo cuando la pierna de Hancock la atravesó. ¿Tú eres un usuario de logía? Los ojos de Hancock se entrecerraron cuando se dio cuenta. Así es. ¿Y qué? Khalifa sonrió con sorna. Te sugiero que te largues. No despiertes a Lord Vane. La prioridad de Khalifa era clara. Proteger el descanso de Vane. Tenía la costumbre de echarse siestas profundas al mediodía, pero ni siquiera los truenos serían suficientes para mantenerlo dormido durante una batalla completa. ¡Qué arrogancia!, se burló Hancock. Que seas usuario de logía no significa que seas intocable para mí. Ella atacó de nuevo, esta vez desatando una ráfaga de golpes con sus manos y piernas, cada uno potenciado por el haki de armamento. Khalifa intentó esquivar, pero no pudo seguir el ritmo. Los golpes de Hancock eran precisos, brutales e implacables. Hancock se giró y asestó a Khalifa una patada giratoria, seguida de una ráfaga de golpes imbuidos de haki. Khalifa estaba abrumada. Su fuerza apenas alcanzaba la de un teniente antes de obtener su fruta del diablo. Incluso con la fruta del trueno, aún no estaba preparada para alguien del nivel de Hancock. Salió volando y se estrelló contra el mástil del barco. Todo el mástil tembló por el impacto. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hermana?, rugió Hancock. Se abalanzó, agarró a Khalifa por el cuello y levantó la palma para asestarle un golpe final en la cara. Maldita sea, todavía estoy demasiado débil, recibí demasiados golpes. Khalifa estaba aturdida y se preparó. Pero justo en ese momento, una imagen borrosa apareció entre ellos con pasos ultra rápidos. Bofetada. El sonido de la bofetada resonó en la cubierta cuando Hancock salió volando y se estrelló con fuerza contra la barandilla del barco. Vane había llegado. No usó mucha fuerza. Después de todo, era un barco nuevo. Si lo hubiera hecho, habría lanzado a Hancock directamente al mar. Cualquiera que se atreviera a poner una mano sobre sus compañeros de tripulación, especialmente mientras dormía, se enfrentaría a la ira del mayor rival de la emperatriz pirata. Nota. Solo protege a las ciervas cercanas. Hancock no tiene nada que ver con él, todavía. Más de 60 capítulos están disponibles. Hazte miembro. p@treon.com/azpircambie @ Comentario 5 Comentario Votar Capítulo 40. Capítulo 40. Usando a la emperatriz obsesionada. No había nada de especial en ello. Vane solo necesitaba su hora de almuerzo diaria al mediodía. Eso era innegociable. Pero hoy, alguien se atrevió a interrumpir esa sagrada rutina. En el momento en que se despertó, encontró a Khalifa magullada y golpeada, cortesía de Boa Hancock. La expresión de Vane se ensombreció. No le importaba si era la emperatriz pirata. Aniquilaría a cualquiera que le pusiera una mano encima a alguien bajo su protección. Si este barco no le importara, lo habría destrozado.
A Vane no le gustaba Boa Hancock. Ese complejo de reina arrogante. Asqueroso. Orgullo. Estatus. ¿Y qué? Si creía que podía hacer lo que quisiera solo porque le gustaba a alguien, estaba completamente equivocada. Maestro. Los ojos de Khalifa se llenaron de lágrimas. No podía creer que Vane hubiera abatido a una belleza legendaria como Boa Hancock. Eso significaba que no le importaba su belleza. No le conmovía su encanto. Se mantuvo firme por Khalifa, y eso le aceleró el corazón. ¿Qué hombre no se sentiría tentado por la emperatriz pirata? ¿Qué hombre podría resistirse a ese atractivo? Pero Vane. Él la venció. Para ella. Khalifa estaba tan conmovida que podría morir feliz. ¿Pasa algo? Preguntó Vane con indiferencia. Su tono no era frío, pero tampoco era precisamente amable. Sin embargo, para Khalifa, era una prueba de que le importaba. Yo. No, no es eso. Me pateó tantas veces. Khalifa le lanzó una mirada fulminante a Hancock, frunciendo el ceño para sus adentros. Serpiente. Nunca te perdonaré. Las piratas Kuja intentaron atacarnos primero, continuó Khalifa, con la voz cargada de ira justificada. Contraataqué, y entonces apareció ella. ¡Qué descarada! Apretó los dientes. Los Shichibukai tienen derecho a saquear otros barcos. Eso incluye tripulaciones piratas, mercantes e incluso buques de la armada. Pero esta mujer simplemente abusó de él. Khalifa escupió en la cubierta con disgusto. De todos los señores de la guerra, solo Jinbei y Dracule Miao no han abusado de ese privilegio. Boa Hancock murmuró Vane mientras se acercaba a ella. Se acuclilló a su lado, mirándola fijamente. No había duda. Era hermosa. Pero para Vane, babear por alguien era simplemente patético. En este mundo, solo importaba el poder. En eso creía Vane. En la fuerza absoluta. Imponía la riqueza, el estatus, todo. Era la moneda de cambio definitiva en un mar sin ley como este. Desenvainó su espada y la clavó en la cubierta, justo al lado de su oreja. La punta se acercó peligrosamente, cortándole algunos mechones de cabello. Eso es lo que pensaba de las caras bonitas. No le impresionaron. Para él, Khalifa era mucho mejor. ¿Tipos princesa serpiente? ¿Orgullosas por fuera, obsesivas por dentro? No, gracias. Vane ni siquiera se inmutó. El Lord Vane y Boa Hancock estaba atónita por su frialdad, pero a sus ojos, era dominio puro. ¿Señor Vane? Parpadeó un instante. Había una mirada extraña en sus ojos. Algo entre asombro, sumisión y fascinación. Ella estaba interesada. Esa expresión hizo que Vane se detuviera. ¿Así que le gustó? Probablemente porque maté a un dragón celestial hace un tiempo, si ese es el caso, podría ser útil. Maestro Vane y me llamo Boa Hancock y su voz temblaba de admiración. Parecía a punto de caer en sus brazos. Ella quedó cautivada. Así que este es el destino, pensó, el hombre que esperé toda mi vida, apareciendo así y no la miraba como los demás hombres. No había hambre ni lujuria en sus ojos. Ni siquiera se inmutó ante su belleza. Por eso destacó. Por eso ella lo adoraba. Vane no respondió de inmediato. Pensaba. ¿Cómo podría usarla? Atacaste a uno de mi tripulación, dijo con frialdad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esa mujer que está detrás de mí, me importa. Me disculpo. Su respuesta inmediata tomó a Khalifa por sorpresa. No porque se disculpara, sino por cómo lo hizo. Ese rubor, esa mirada, era obvio. Khalifa se dio cuenta inmediatamente. Hancock se estaba enamorando de él. Vane rió entre dientes. ¿Crees que una disculpa es suficiente? Entonces sí, ¿qué debo hacer? Boa Hancock, ¿tienes una fruta del diablo? ¿Una fruta del diablo? Ese sí. La tengo. Ayer mismo conseguí una. Khalifa se burló. ¿Lo recogió? Más bien lo robó. ¿Pero por qué el maestro Vane quería más frutas del diablo? Ya había 2 a bordo. Causaste un problema grave hoy. Intentaste saquear mi barco. Atacaste a mi tripulación. Si quieres perdón y sí. Quiero su perdón, Lord Vane. Entonces entrégame tu fruta del diablo. Y a partir de ahora, me ayudarás a recolectar más. Hazlo y lo dejaré ir. Obedeceré, Lord Vane. Ella aceptó de inmediato, sin dudarlo. Ante él, se sentía completamente impotente. No le importaba lo que le pidiera. Solo quería su aprobación. Vane sonrió. El obediente Hancock, eso sí que fue útil. Incluso se disculpó con Khalifa, devolvió el barco, le ofreció a Vane la fruta del diablo y juró recolectar más para él en el futuro.
Los piratas Kuja quedaron atónitos. Nunca habían visto a Hancock así. Tímido, obediente, ruborizado. Era como ver salir el sol por el oeste. Califa, observando el barco a lo lejos, vio a Hancock diciendo adiós con la mano, no a ella, sino a Vane. Apretó los puños. TCH, ahora tiene más razones para acercarse al maestro Vane. Califa, llamó Vane, tengo hambre. Prepararé la comida enseguida, maestro. La vida seguía. Por ahora, mientras esa mujer estuviera fuera de la vista, Califa podría resistir. Apóyame enviándome piedras de poder. Más piedras de poder igual capítulos adicionales. Ganar. Comentario 2. Votar capítulo 41. Capítulo 41. En lo profundo del mar. Era de noche. El cielo centelleaba mientras las estrellas y la luna se reflejaban entre sí. Pero debajo de las olas, el mar profundo estaba completamente negro. Vane había devorado toda la carne a bordo de la nave. La gente de este mundo solía comer mucho, y quienes poseían poderes especiales consumían aún más energía. Últimamente, el apetito de Vane había aumentado considerablemente, y toda la comida que consumía se convertía rápidamente en energía para su cuerpo. Ahora, Vane estaba en las profundidades del mar. No le tenía miedo. En cuanto a cuánto tiempo podía permanecer sumergido, aún no había probado su límite. Habían pasado casi 20 minutos y, aún así, no sentía ninguna molestia. Simplemente contuvo la respiración y siguió buceando. Estaba cazando un Sea King. Sinceramente, nunca había probado la carne de Sea King. Dada la capacidad limitada de la nave, no necesitaba atrapar uno enorme. Bastaría con una extremidad o una cola. En las profundidades estaba casi oscuro, peor aún porque era de noche. Pero Vane tenía aquí de observación. Podía percibir todo lo que lo rodeaba. Muchos reyes marinos vivían en aguas más profundas. Vane ya había avistado unos cuantos. Criaturas enormes que medían entre cientos y miles de metros de longitud. Comparados con ellos, los humanos eran como insectos. Claro que el tamaño no lo era todo. 5 minutos después, Vane encontró uno. Este rey marino parecía un dinosaurio y era aproximadamente del tamaño de 3 de los reyes marinos más pequeños vistos cerca de la costa. El rey marino que le arrancó el brazo a Shanks de un mordisco en la villa del molino. Este tenía una cabeza igual de enorme. Vane lo dejó inconsciente con su haki del conquistador y luego le voló la cabeza de un solo golpe. Simple. Brutal. Ding. Se detectaron fluctuaciones especiales. Justo cuando Vane estaba a punto de irse, sonó la voz del sistema. Continúa buceando 50 metros, luego muévete 80 metros en la dirección hacia la que miras actualmente. ¿Una fruta del diablo? Murmuró intrigado. Vane siguió la ruta según las instrucciones del sistema. Tras sumergirse más profundamente y nadar hacia adelante, descubrió un barco hundido. A su alrededor nadaban peces brillantes, iluminando la zona como un arrecife submarino. ¿Peces como ese a esta profundidad? Se sorprendió Vane. El barco no era muy grande, más pequeño que el suyo. Estaba roto y, evidentemente, llevaba mucho tiempo allí. Los naufragios eran comunes en este mundo. Víctimas de piratas, tormentas, reyes del mar o de las tres cosas a la vez. El fondo marino estaba plagado de ellos. Como el sistema detectó fluctuaciones especiales, eso significaba que se trataba de una fruta del diablo o de algún tesoro valioso. Vane dejó caer el cadáver del rey del mar afuera y nadó dentro del barco. En el interior, ropa hecha jirones y restos óseos yacían esparcidos. Al tocarlos, los huesos se reducían a cenizas. Era evidente que llevaban allí muchos años. Fin del rastro. Vane contempló el largo pasillo de la nave. Al final había una puerta, medio suelta de sus bisagras. La empujó para abrirla. Una sala del tesoro. El espacio relucía con oro, plata y joyas. Brillaba incluso más que los peces bioluminiscentes del exterior. Cualquiera que lo descubriera se volvería loco de emoción. Pero estaba a 1000 metros bajo la superficie. Casi nadie podía alcanzarlo. Vane, sin embargo, no sintió nada. Recogió con naturalidad todo el oro, la plata y las joyas y las guardó en su inventario. Sistema, ¿cuánto tiempo de inversión puedo comprar con esta cantidad? 39 años y 7 meses. Digamos que son 40. No está mal. Se detectaron fluctuaciones especiales. La señal provenía del montón de tesoros. Vane lo rebuscó mientras el sistema emitía pitidos repetidos. Finalmente encontró una caja. De oro macizo. Ding. Fluctuación especial confirmada. Fruta del diablo localizada.
Realmente era una fruta del diablo. Vane hizo que el sistema almacenara todo el tesoro en el almacenamiento del sistema y luego abandonó los restos. 15 minutos después, apareció. Señor. Gritó Califa aliviada. Su rostro reflejaba preocupación. Vane era un consumidor de fruta del diablo, y aún así podía entrar al mar. Le había hecho prometer que guardaría secreto. También le dijo que no le temiera al agua de mar ni a la piedra prisma marina. Pero aún así, tuvo que permanecer oculto. Vane llevaba más de media hora bajo el agua. Califa estaba muy preocupada. Originalmente, había planeado seguir desarrollando sus poderes de la fruta rumble rumble. Vane la miró y dijo: ve a buscarme un cuchillo de cocina. ¿Eh? Date prisa. El agua está fría. Oh. Cierto. Un minuto después, le entregó un cuchillo. Por suerte, Vane era excelente con la espada. Usó su espada para descuartizar al rey del mar con destreza y precisión, abriéndole el vientre y arrojando las partes sobrantes al mar. Las aguas circundantes se tiñeron de sangre. Matarlo en el mar era mucho mejor que hacer un desastre en el barco. La habilidad de Vane con la espada era excepcional, como si fuera un chef descuartizando un buey con maestría. Incluso recordó un viejo dicho. Luego comenzó a arrojar trozos de carne de Seakin al barco. Su ropa estaba empapada, manchada de agua de mar y sangre, pero no le importaba. Estaba concentrado en el festín que le esperaba. Suelta una piedra de poder, Ea. Desbloquea capítulos adicionales. Comentario 2. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Una antigua fruta del diablo del pasado. Después de ducharse, Vane se sentó en la cubierta y sacó la caja de oro que acababa de recuperar del barco hundido. La caja estaba hecha completamente de oro, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Estaba asegurado con un pequeño candado, pero Vane comprimió el poder de la fruta Shock Shock y lo abrió fácilmente. Al abrir la caja, notó que no había entrado ni una sola gota de agua. El sellado era tan preciso que incluso Vane se sorprendió. Dentro, efectivamente, había una fruta del diablo. Vane había encontrado varias últimamente, así que pudo identificar rápidamente su tipo. Una fruta del diablo tipo paramecía. Junto a la fruta había un viejo cuaderno, ligeramente aplastado bajo el peso de la fruta del diablo. Mi señor, ¿qué es eso? Califa, que había estado practicando su técnica de repulsión de rayos cerca, se acercó y se sentó junto a Vane. Una fruta del diablo, respondió Vane. Califa jadeó. Las frutas del diablo eran una de las principales fuentes de poder de este mundo, y eran extremadamente raras. ¿Encontraste otra fruta del diablo? Lo saqué de un barco hundido en el fondo del mar. No esperaba que fuera algo así, dijo Vane, abriendo el cuaderno. ¿Qué clase de fruta del diablo es? Preguntó Califa con un tono maduro y seductor. Solía vestirse provocativamente y no dudaba en coquetear con Vane cuando tenía la oportunidad. No estoy seguro, respondió. Solo sé que es de tipo paramecía. Califa arqueó una ceja. ¿Qué hay en ese cuaderno? No lo sé. Es muy antiguo. Ni siquiera puedo leer la escritura. Está escrito con una escritura antigua. Aún así, Vane pudo distinguir algunos números que parecían una fecha cerca de la parte superior. 417 más algunos caracteres ilegibles más 7 más símbolos desconocidos más 23 más texto ilegible. Podría ser el 23 de julio del año 417 según el calendario marino. Murmuró. Estamos en el año 1519. Eso significaría que esto tiene más de 1100 años. Aunque el guión era indescifrable, Vane estaba intrigado. ¿Sistema, puedes traducirlo? Preguntó. La traducción requiere el pago de 1.000.000 de berries. ¿1 millón? Vane arqueó las cejas. Parecía un precio muy alto solo por leer un diario antiguo. Pero la curiosidad triunfó. Si una fruta del diablo y una caja sellada habían sobrevivido más de 1000 años bajo el mar, entonces su contenido sin duda era importante. Él pagó las vallas. El cuaderno no era especialmente largo, quizá de 60 o 70 páginas. Una vez traducido, la historia entera fluyó a la mente de Vane. Hablaba de un noble del West Blue que zarpó en busca de la legendaria fruta de la vida para salvar a su esposa, que padecía una enfermedad terminal. El noble y sus compañeros finalmente se toparon con una gran tormenta que hundió su barco en el fondo del océano. La última entrada era una súplica. Si alguien encontraba este diario y la fruta, que se los entregara a su amada esposa. Estaba firmado. Diario de Kamio Chiai.
Vane no se conmovió profundamente, había leído historias de amor más trágicas en su vida anterior, pero aún así fue una historia cautivadora. ¿Qué decía? Preguntó Califa con curiosidad. No entendí mucho, mintió Vane. Pero parece ser un diario de hace más de 1100 años. ¿Más de 1000 años? Exclamó Califa. ¿No es eso más antiguo que el gobierno mundial? Mucho mayor, asintió Vane. Califa se quedó pensativa. ¿Crees que este mundo fue creado por los dragones celestiales o por alguien completamente diferente? Vane sonrió con sorna. ¿De verdad crees que esos inútiles ancestros de los dragones celestiales pudieron crear un mundo? Califa rió entre dientes. No, tienes razón. La mayoría de los dragones celestiales son universalmente reconocidos como inútiles. Incluso las rocas bajo nuestros pies tienen millones de años, añadió Vane. No hay ningún creador divino detrás de esto. Oh, ya veo. Vane volvió su atención a la fruta del diablo. ¿Podría este realmente ser el fruto de la vida? Nunca había oído hablar de él. No existían leyendas ni se mencionaba en las historias populares. Eso tenía sentido, considerando que llevaba enterrado más de un milenio. Se decía que circulaba una enciclopedia de frutas del diablo, que contenía descripciones de muchas frutas conocidas, pero Vane desconocía cuándo se escribió. Podría estar incompleta. Probablemente se necesitaron muchas personas, o incluso generaciones, para compilarla. Y a medida que pasa el tiempo, la historia se vuelve más difícil de preservar. Es probable que el fruto de la vida no haya aparecido en la enciclopedia. Según el cuaderno, era una fruta de tipo paramecía con poderes extraordinarios. Supuestamente, podía otorgar la eterna juventud, curar todas las enfermedades e incluso resucitar a los muertos. El noble había ido en busca de él con la esperanza de curar la enfermedad incurable de su esposa. No existían leyendas que respaldaran la existencia de la fruta. Pero considerando su antigüedad, no era sorprendente. Al igual que la fruta del tiempo de Toki, vivió hace más de 800 años y viajó en el tiempo con frecuencia. Por ello, casi no se conservan historias ni registros sobre ella. Para ella, esos 800 años fueron solo breves visitas a diferentes momentos del tiempo. Su nombre apenas llegó a la historia. La fruta de la vida, reflexionó Vane. Suena a algo demasiado poderoso, como la fruta del tiempo o la fruta revivir. Todas son habilidades revolucionarias. Se quedó mirando la fruta que tenía en la mano, sumido en sus pensamientos. ¿Me tomo otro? ¿Ya te pusiste al día? Hay 70 capítulos más en Patreon, fp@patreon.com/azpircambie@ Comentario 5 Comentario Votar capítulo 43. Capítulo 43. Otra inversión. Publiqué el capítulo 42 2 veces, por lo que este debe ser un capítulo adicional. El fruto de la vida. Una habilidad ligada al campo de la vitalidad. Según la leyenda registrada en el diario, el poder del fruto de la vida podía otorgar la inmortalidad. Eterna juventud. Inmunidad a las enfermedades. Incluso la resurrección. Si eso era cierto, Vane sentía que su potencial era incomprensible. Comparada con ella, la Ope no me parecía decepcionante. La fruta de la vida debía contener posibilidades mucho más allá de lo escrito. Después de todo, el nivel más alto de dominio de la fruta del diablo era el despertar. Vane anhelaba profundamente una habilidad dentro del ámbito de la vida misma, pero no cualquier fruto de la vida. Quería uno perfeccionado, uno que superara los límites naturales de este mundo. Su mente vagaba inquieta con la idea. De repente, un pensamiento lo asaltó. Sistema, ¿puedo invertir en el fruto de la vida? Por ejemplo, si la capacidad del fruto de la vida pudiera trascender los límites de este mundo y evolucionar hacia algo superior, ¿podría invertirse en ello? Su sistema de inversión estaba pensado para potencias dimensionales. ¿Pero solo podía invertir en personajes? El sistema respondió en un tono mecánico. Permisos insuficientes. Un sistema de nivel 1 no puede acceder a esa función. ¿Nivel 1? ¿Entonces hay una versión más avanzada? Sí. Para ascender al nivel 2, el anfitrión debe invertir en al menos 3 personajes, con una duración mínima de inversión de 100 años cada uno. Nivel 2, lo que significaba más autoridad. Vane había invertido en 2 personajes hasta el momento. Yamamoto Henriksai y Barba Blanca. Yamamoto tenía una inversión de 50 años, y Barba Blanca, de 40. Eso significaba que Vane aún necesitaba 10 años más de inversión acumulada y un personaje más. Invertiré en otro mañana. Es sábado. La próxima prueba para los personajes dimensionales no sería hasta el lunes.
Hoy era sábado. Entonces, tuvo que esperar. Señor, ¿por qué necesita tantas frutas del diablo? Preguntó Califa con genuina curiosidad. En ese momento, tenían muchísimas frutas del diablo a bordo. ¿Bane estaba planeando reclutar nuevos miembros para la tripulación? Si era así, a Califa no le gustaba. Eso significaría menos tiempo a solas con él. Cuando cocinaba, solo preparaba comidas para Bane. Ni siquiera quería pensar en los demás. Todavía no estoy seguro. Quizás las venda más tarde. Tal vez incluso las subaste en el archipiélago Sabaody. El precio inicial de una fruta del diablo es de 100 millones de bayas, respondió con indiferencia. Era mentira. Aunque Califa se había convertido en una de sus confidentes más cercanas, e incluso en su mujer, aún guardaba secretos. Ah, ya veo, respondió Califa, satisfecha. Parecía estar tranquila de que no subieran personas nuevas a bordo. Pasó el día siguiente, domingo. Bane continuó familiarizándose con la espada de fuego, mientras que Califa se centró en dominar su fruta del diablo. Era diligente. Se había ganado su puesto en el CP9 por puro mérito, destacando entre innumerables. Ahora, ella puso el mismo esfuerzo en refinar sus habilidades con la Goro Goro Noni. Esa noche, justo después de medianoche, técnicamente un lunes, mientras Bane se preparaba para activar el sistema, Califa abrió la puerta silenciosamente. Entró de puntillas para comprobar si Bane estaba cubierto con su manta. Esta mujer y él fingió dormir. Ella le dio un suave golpecito en la frente y se fue 2 minutos después. Bane se frotó la frente con una leve sonrisa. Sistema, iniciar detección de caracteres dimensionales. Ding. Detectando caracteres dimensionales. Espere, por favor, y 10 segundos después. Ding. Detección de personajes dimensionales completada. Esta vez, personajes detectados. Mundo One Punch Man Rey Demonio Calvo Saitama. Mundo Akame ga Kill General de Hielo Esdeat. Saitama y Esdeat. Bane no dudó. Saitama. Este hombre podía destruir planetas de un solo golpe. ¿Y si se ponía aún más serio? Su fuerza era absoluta. Abrumadora. Ilimitada. Esdeat también era fuerte, su hielo era impresionante, pero ni de lejos se acercaba al nivel de Saitama. Saitama era casi un dios, con un crecimiento ilimitado. Sistema, elijo invertir en Saitama. ¿Estás seguro de que quieres invertir en Saitama de One Punch Man? Confirmar. Invertir en Saitama requiere 9 frutas del diablo. Por favor, pague. 9. Bane se incorporó. No esperaba que el precio fuera tan alto. La última vez, Yamamoto solo pidió 4. ¿Por qué Saitama costó tanto? Debido al potencial infinito y al poder inigualable del personaje, el costo base de inversión de Saitama es de 9 frutas del diablo. El costo puede aumentar para personajes con mayor potencial desbloqueado. Bane se quedó en silencio mientras pensaba en ello. Tenía sentido. Saitama era como un Saiyajin sin límites. Aún así, 9 era mucho. Supongo que no puedo invertir en él por ahora. Decepcionado pero realista, Bane sabía que tenía otras prioridades. Aún necesitaba invertir en el fruto de la vida. Si lograba trascender los límites del mundo mediante él, alcanzando la eterna juventud y la inmortalidad, podría transformarlo todo. En ese caso, invertiré en Esdeat. ¿Estás seguro de que quieres invertir en el general de hielo Esdeat? Confirmar. La inversión en Esdeat requiere 2 frutas del diablo. Por favor, pague. 2 era manejable. Bane recuperó 2 frutas del diablo que había obtenido de Skypiea, guardadas debajo de su cama. Tras confirmarlo, las frutas se desvanecieron. Ding. Inversión en el general de hielo Esdeat completada. ¿Ya te pusiste al día? Hay 80 capítulos más en Patreon, g. f. p@treon.com/azpircambie@ Comentario 6 Comentario Votar capítulo 44. Capítulo 44. Obteniendo Teigu de hielo. Invertir en Esdeat le otorgó un Teigu de hielo, comparable a los poderes de congelación de Aokiji. De hecho, Bane creía que el Teigu de hielo de Esdeat podría incluso superar a la fruta hielo. Al fin y al cabo, su Teigu podía manipular el tiempo y el espacio. Sistema, acelerar 30 años. En la historia original, Esdeat se convirtió en la guerrera más fuerte del imperio a sus 20 y pocos años. Bane pensó que 30 años de inversión serían suficientes. Además, murió joven de todos modos. Ding. Aceleración completa. ¿Quieres seguir invirtiendo? No, vamos a comprobar los resultados. Ding. Inversión en el general de hielo Esdeat completada. Calculando rentabilidad y Ding.
Has obtenido el equipo imperial. Teigu de hielo, manifestación del dios demonio. Esencia del diablo. Din. Has conseguido el personaje. Esdeat, la conquistadora del mundo. El rey del mundo, Esdeat. Sistema, ¿qué está pasando? Cuando se completa una inversión, existe la posibilidad de recibir una invocación de un personaje del mundo real. ¿Una invocación? ¿Quieres decir que puedo invocar a Esdeat en este mundo? Sí. Con la inversión completa, hay un 10% de probabilidad de invocar un personaje. Inversión total significaba que el período de inversión excedía la vida del personaje. En el caso de Esdeat, la inversión de 30 años de Vane superó sus 27 años de vida. Eso le dio la oportunidad de invocarla en la realidad. No esperaba un regreso tan sorprendente. Esdeat, una mujer de fuerza aterradora, sería comparable a una almirante de la marina, al menos en combates cortos. En batallas largas, podría tener dificultades. Después de todo, los monstruos del mundo de One Piece podían luchar durante días sin parar. Aún así, Esdeat era indudablemente una potencia. Vane sonrió. Esto salió bien. Su nave carecía de combatientes de alto nivel, y Esdeat podría cubrir esa carencia fácilmente. Poder de Teigu de hielo integrado. ¿Te gustaría invocar al personaje ahora? Vane sintió que una energía fría y formidable despertaba en su interior. El poder del Teigu de hielo se apoderó de su cuerpo. Aún no. No estaba listo para sacar a Esdeat. Y menos esta versión de ella. En esta vida alternativa, había conquistado el imperio, aplastado a Iraide e incluso destronado al emperador. Despiadada y con sangre fría, gobernó como una emperatriz brutal. Esta Esdeat no sería fácil de controlar. Incluso podría resistirse por completo. Aún así, una parte de Vane disfrutaba del desafío. Tal vez podría hacerla someterse. ¿Derrotarla? Él se rió entre dientes. Olvídalo. Lo pensaré mañana. Acostado en su cama, Vane empezó a planear. Quizás la convocaría en un lugar remoto del mar, la pondría a prueba, la derrotaría y aplastaría su orgullo. Esa sería la forma más segura de doblegarla a su voluntad. Pero aún no se daba cuenta de cuánto respeto exigiría la versión de Esdeat que había invocado, incluso de él. ¡Pum! Logro desbloqueado. Inversión en personajes 3D. El período de inversión supera los 100 años. Actualización del sistema en curso. Cuenta regresiva. 12 horas. El sistema se estaba actualizando. Era algo que se esperaba con ilusión. Vane se cubrió con la colcha y se quedó mirando el techo antes de quedarse dormido. Llegó la mañana. Vane se encontraba en cubierta, observando las profundidades del Grand Line. Con un gesto de la mano derecha, desató su nueva habilidad para congelar. Una vasta sección del océano se cristalizó al instante en hielo sólido. Califa observó con asombro. Lord Vane había adquirido de alguna manera otro poder temible. ¿La capacidad de congelar el mar? No hizo preguntas. Cuanto más fuerte se volvía Vane, más segura se sentía. Creía que Vane tenía secretos, como los misterios del agua de mar y la piedra marina. Y no necesitaba saberlos todos. Quiero seguir al maestro Vane por el resto de mi vida, prometió Califa en silencio, con el corazón aún más decidido. Con esa fuerza, no ir al nuevo mundo sería un desperdicio, murmuró Vane para sí mismo. Es hora de competir con los monstruos. Su plan era claro. Dirigirse a Sabaody, recubrir la nave y entrar al nuevo mundo. Califa, pon rumbo a Sabaody. Oh. Enseguida, maestro Vane. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon para acceder a más de 70 capítulos por adelantado. patreon.com/azpircambie @ Comentario 1 Comentario. Votar capítulo 45. Mi meta. Gobernar este mundo. 12 horas pasaron rápidamente. Notificación del sistema. Actualización completada. El sistema ha avanzado oficialmente a un nivel secundario. Notificación del sistema. Nuevas funciones desbloqueadas. Función de plantilla de personaje activada. Ahora recibirás una oportunidad de inversión no relacionada con personajes al mes. Los ingresos por inversión también se pueden transferir entre personajes. Con la actualización del sistema, se desbloquearon 3 nuevas funciones. Vane se centró principalmente en la función de inversión no relacionada con personajes, lo que significa que ahora podía invertir en la fruta de la vida. Sistema, ¿cuántas frutas del diablo se necesitan para invertir en la fruta de la vida? 5. 5. Vane se sorprendió. No esperaba que la inversión requerida fuera tan alta. El señor Yamamoto solo requería 4, y Esdeat solo 2.
Pero la fruta de la vida necesitaba 5 frutas del diablo. Entonces debe tener un potencial tremendo. Ahora mismo, Vane solo tenía una fruta del diablo de repuesto. La que le había dado Bo Hancock. Tendría que esperar antes de invertir en la fruta de la vida. A continuación, Vane abrió la pestaña de plantillas de personajes. Además de su propia plantilla, se habían añadido Califa y Esdeat. Personaje. Califa lealtad. Vane gente que le importa. Vane habilidades. 6 poderes, Aki de observación, nivel básico, Aki de armamento, nivel básico, despertar de la fruta del trueno, nivel principiante, valoración general. Peligrosa y seductora. Una mujer fatal. Personaje. Esdeat lealtad. Ninguna habilidades. Esgrima, Teigu de hielo evaluación general. Excepcionalmente poderoso y despiadado. Cree en la ley de la selva. El fuerte devora al débil. 3 días después, Vane llegó al puerto del archipiélago Sabaody, donde Silvers Rayleigh estaba terminando un trabajo de revestimiento. Después de 2 meses, regresó a la isla que había considerado su hogar durante más de 10 años. Una oleada de nostalgia lo invadió. Pero ya no era el mismo hombre. Vane había madurado. Ya no era el Vane del pasado. Hola, Rayleigh. ¿Cuánto tiempo sin verte? Saludó al legendario pirata, que acababa de terminar su trabajo y se sentaba a tomar algo. Rayleigh levantó la vista sorprendido. Era el mismo chico al que había ayudado hacía poco. Te recuerdo. Te llamas Vane, ¿verdad? Dijo Rayleigh con una sonrisa. En sus últimos años, la agudeza que lo convirtió en leyenda se había suavizado. Tras más de 2 décadas de reclusión en el archipiélago Sabaody, pocos aún lo reconocían como la mano derecha del rey pirata. Vane tomó asiento y preguntó. La marina no te ha estado molestando desde la última vez, ¿verdad? Después de todo, tu ubicación quedó expuesta. Rayleigh entrecerró los ojos. Hay más ojos sobre mí, sí, pero nada grave. Aún así, deberías tener cuidado. Puede que la marina ya no me esté persiguiendo, pero tú eres otra historia. Has recibido mucha atención. Se están preparando para arrestarte. Eres un hombre con una recompensa de 1050 millones de berries. En el Nuevo Mundo, los piratas con ese precio por sus cabezas están solo un paso por debajo de los Yonko. ¿Mi recompensa ha vuelto a aumentar? ¿1050 millones? Vane estaba confundido. La última vez que lo comprobó, seguía rondando los 700 millones. ¿Un aumento de 350 millones de berries en un solo mes? ¿No lo sabías? Preguntó Rayleigh. Vane negó con la cabeza. He estado en Esquipiea este último mes. No me he mantenido al día con las noticias del mar. Entonces lo entendí. Debió ser ese incidente con Aokiji, no me extraña, murmuró Rayleigh. Pero deberías tener cuidado. Muchos piratas te tienen en la mira. Para alguien con tu botín, no has conseguido suficientes logros públicos que lo justifiquen, sobre todo para un recién llegado. Aparte de matar a un dragón celestial, la mayoría no sabe mucho de lo que has hecho. Eso ha descontento a muchos piratas. Rayleigh se inclinó y bajó la voz. Fuiste a Enies Lobby, ¿verdad? Y luego directo a Esquipiea. Esa información había venido de Shaki, quien se especializaba en inteligencia. Sí, admitió Vane. ¿Sabes lo que has hecho? El tono de Rayleigh se endureció. Si el gobierno mundial nos capturara a ambos, serías el último en morir, y tu muerte sería la más brutal de todas. Vane asintió. En este mundo, al gobierno mundial le importaba más su orgullo que eliminar a una vieja leyenda como Rayleigh. Rayleigh esbozó una leve sonrisa. Por eso te digo que tengas cuidado en el archipiélago Sabaody. De todos modos, pronto me iré al Nuevo Mundo. Allí no podrán tocarme. Con la fuerza actual de Vane, sus habilidades y cartas ocultas, ya no era alguien a quien se pudiera derrotar fácilmente. Por cierto, añadió Vane, vi algo que dejaste en un poneglyph. Las palabras del rey pirata, Roger. Rayleigh volvió la mirada hacia el mar. El nombre le trajo recuerdos, enterrados durante mucho tiempo bajo las mareas del tiempo. Para mí, los sucesos de Esquipiea parecen haber ocurrido en otra vida. Apenas puedo recordar la mayor parte, dijo Rayleigh, tomando un sorbo lento de su bebida. Luego, con seriedad, preguntó. Si eres un pirata, ¿qué buscas? ¿Poder? ¿Fama? ¿Estatus? ¿Riqueza? ¿Mujeres? Era una pregunta profunda, una reflexión sobre la vida. Estos 5 objetivos resumían lo que perseguían la mayoría de los piratas. Yo. Vane miró hacia el horizonte. Quiero cambiar el mundo. Rayleigh rió entre dientes. Ambicioso. Pero no puedes hacerlo solo.
Pero Vane no dijo el resto en voz alta. Su objetivo no era solo derrocar al mundo y él quería gobernarlo. ¿Más capítulos? Ya saben cómo va. Piedras de poder igual combustible para calor adicional. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Todas las cosas en el universo se convierten en cenizas. Pase lo que pase, el tráfico de esclavos en las Islas Sabaody no se detendrá a menos que todos los dragones celestiales de este mundo mueran. En un local de subastas en lo profundo del distrito ilegal de las Islas Sabaody, Vane permaneció en silencio mientras Khalifa se quedaba en el bar Shakis Rip-Off. Habían llegado a las Islas Sabaody hacía 2 días y se habían alojado en el bar desde entonces. Shaki los había tratado bien. Hoy, Vane había vuelto a la casa de subastas, no para causar problemas, sino para comprar frutas del diablo. De vez en cuando, se subastaban allí, aunque era raro verlas en el mercado. La mayoría no eran excepcionalmente potentes ni atractivas, pero aún así, la gente acudía en masa a comprarlas. Tal era el atractivo de las frutas del diablo. Coleccionistas, inversores y piratas estaban dispuestos a pujar por cualquier fruta del diablo, no necesariamente por su utilidad en combate, sino como inversión. Desde la perspectiva de un inversor, todas las frutas del diablo tenían valor, independientemente del tipo. Una fruta de tipología no era inherentemente más valiosa que una zoan en este sistema. Para invertir en personajes dimensionales, se requerían 3 frutas del diablo, ni más ni menos. Una fruta de tipología no podía sustituir a 3 frutas más débiles. Esa era la regla del sistema. En ese momento, el objeto en subasta no era una fruta del diablo, sino un esclavo Gyojin. Esta casa de subastas era de reciente creación, al igual que muchas otras en las Islas Sabaody. Operar en estos lugares era mucho más seguro que la vida de pirata. La piratería implicaba riesgos constantes. Asaltos, combates y muerte. El negocio de las subastas, en cambio, era muy rentable y de bajo riesgo, especialmente con el patrocinio de piratas, nobles y, sobre todo, dragones celestiales. Bajo su protección, los subastadores prosperaron. Las Islas Sabaody solían llamarse el patio trasero de la Tierra Santa Mer y Geoise, pues los dragones celestiales las visitaban con frecuencia. Si bien algunos esclavos eran enviados directamente a Mer y Geoise, muchos eran llevados primero a Sabaody para su subasta pública. Los esclavos Gyojin y sirenas alcanzaban los precios más altos, especialmente aquellos de buena apariencia. Mientras la esclava Gyojin subía al escenario en su tanque de agua, la multitud estalló en vítores lascivos. Estaba deslumbrante, y justo al frente de la fila, un dragón celestial babeaba. Sí, los dragones celestiales habían vuelto. Pero esta vez, Vane no actuó de inmediato. Estaba esperando a que la fruta del diablo apareciera al final de la subasta. Observó la desesperación en los ojos de la mujer pez, tan familiares, tan vacías. Vane negó con la cabeza. En este mundo, los débiles ni siquiera podían proteger sus propias vidas. Como era de esperar, el dragón celestial ganó la puja. ¿Quién se atrevería a desafiarlos? Por muy hermosa que fuera la esclava o cuanto la desearan los demás, nadie se opondría a un dragón celestial. ¿Qué será lo próximo en subasta? Una fruta del diablo. Así es. Una fruta del diablo. La fruta del macaco, de tipo zoan. Dicen que quien la coma y el precio inicial es de 130 millones de bayas. Cada aumento se realiza en incrementos de 10 millones. No pierdas tu oportunidad. El subastador gritó y la sala estalló en murmullos excitados. 300 millones de bayas. La voz tranquila de Vane atravesó la multitud como una cuchilla. Siguió el silencio. Naturalmente, Vane reclamó la fruta del diablo sin oponer resistencia. A decir verdad, no valía ni 300 millones de bayas, pero eso no le importó. Porque Vane no planeaba pagar. No solo salió sin entregar una sola moneda, sino que también se coló en la trastienda de la casa de subastas y se llevó con indiferencia 1.000 millones de bayas. Gracias a su sistema de inversión, tenía acceso a un vasto almacén interno, del que desconocía sus límites. Estaba destinado a almacenar oro, plata, joyas y otros bienes valiosos. Podía ser absorbido al instante. Utilizó la mayor parte de esta riqueza para acelerar sus inversiones en personajes clave. Justo cuando salía del edificio, Vane vio al dragón celestial arrastrando a la mujer pez por una cadena de metal. El aire tembló. En su mano, Vane invocó su espada. De un solo golpe, un tajo blanco atravesó el cielo limpiamente y partió al dragón celestial en 2. Su torso se partió en 2, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción al ver la muerte acercándose a él.
El tajo le había atravesado el corazón. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, antes de que supieran lo que había sucedido, Vane atacó de nuevo. Otro fino y blanco tajo recorrió el aire, cortándoles la garganta silenciosamente. Una a una, sus cabezas cayeron al suelo. La mujer pez gritó horrorizada al ver cómo las cabezas de 3 dragones celestiales rodaban hasta sus pies. Sus cuerpos grotescos las siguieron poco después. Vane se acercó lentamente. Si quieres vivir, no grites. Ella ahogó la voz, pero el terror estaba grabado en cada línea de su rostro. Vane se cubrió la mano con haki de armamento avanzado y abrió el collar de esclavo. Rayleigh dominó esta técnica en su día. Vane la perfeccionó. Eres libre. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se inclinaba repetidamente, agradeciéndole una y otra vez antes de finalmente huir. ¡Qué mundo tan aburrido!, murmuró Vane, volviendo la mirada hacia la casa de subastas. Todos dentro ya habían huido presas del pánico. Otro dragón celestial había muerto, otra vez. ¿Vendrían los almirantes de la armada esta vez? Quizás, quizás no. Los almirantes solo se movían cuando los invocaba un dragón celestial, y los invocadores ahora yacían hechos pedazos. Cuando Vane se giró hacia la multitud, el miedo los silenció. Nadie se atrevió a hablar. Conviértanse todas las cosas del universo en cenizas. Quémenlas todas. Vane alzó su espada y desató una ráfaga de llamas. Un mar de fuego envolvió la casa de subastas, reduciéndola a escombros humeantes. No seas tacaño, envía piedras de poder o comentario 1 comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47. Mono de dragón. Cuando la marina descubrió que la casa de subastas estaba en llamas, acudieron de inmediato. Al principio, pensaron que se trataba de un simple accidente o un conflicto común, pero luego descubrieron algo mucho peor. Otro dragón celestial había muerto. Habían pasado menos de 2 meses desde el último incidente, y ahora otro dragón celestial estaba muerto. Este había sido brutalmente cortado por la mitad, de frente y de atrás. La armada estaba atónita. El cuartel general de la infantería de marina se sumió en el caos, y Mer y Geoy se estalló de ira. Este asunto debía investigarse a fondo. Los culpables debían ser capturados y castigados con extrema severidad. Algunos incluso sospecharon que Vane era responsable, una vez más. Pero Vane no sabía nada de esto. Y aunque alguien lo hubiera visto, ¿qué importaba? Eres fuerte, espada de fuego Vane. Mientras Vane regresaba al Shakisri Pozbar, un hombre alto se apoyó en un árbol frente a él, esperando. Llevaba una túnica azul con capucha. Su rostro parecía severo, con líneas rojas en el lado izquierdo. Vane lo reconoció inmediatamente. Monkeire Dragón, líder del ejército revolucionario. Pero Vane no tenía ningún interés en la revolución. Tú también eres fuerte, dragón. El tono de Vane era tranquilo. Ya podía adivinar las intenciones de Dragón. Reclutarlo o formar algún tipo de alianza. Pero a Vane no le interesaba ninguna de las dos cosas. No deseaba estar vinculado al ejército revolucionario. Dragón se sorprendió un poco. No esperaba que Vane lo reconociera, pero eso al menos facilitaría la conversación. No esperaba que me conocieras. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Dragón. No tengo tiempo, respondió Vane con indiferencia. Si estás aquí para arrastrarme al ejército revolucionario, olvídalo. Dragón quedó aturdido por un momento. Eso fue directo. Había estado en Sabaody estos últimos días, y tras ver a Vane ayer, buscaba un buen momento para acercarse a él. Había presenciado cómo Vane mataba a un dragón celestial, algo que ni siquiera él, como líder del ejército revolucionario que había derrocado a docenas de naciones, había hecho jamás. Vane mató a uno como si nada. De un tajo limpio. ¿Fue una imprudencia juvenil? ¿O algo más? Dragón quería a Vane de su lado. Pero antes de que pudiera empezar, Vane lo detuvo. ¿Por qué?, preguntó Dragón. Se nota que odias a los dragones celestiales. Quizás también odies su gobierno injusto y brutal. Tienes razón, dijo Vane, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Odio a los dragones celestiales. Pero los derrotaré con mi propia fuerza. Quizás no ahora, pero con el tiempo. Tu ejército revolucionario lleva años existiendo, ¿y qué ha hecho realmente? ¿Derrocar a unos pocos países menores? Apenas has arañado la superficie de su poder. Por eso necesitamos gente fuerte como tú, respondió Dragón. Solo quieres usarme. Vane desenvainó su espada. La hoja ardiente, Ryujin Haka, apuntó directamente a Dragón. Incluso a 1 metro de distancia, Dragón podía sentir el calor que irradiaba.
¿Qué espada tan aterradora ahí?, pensó Dragón. Con razón se llama espada de fuego. Tiene algo antinatural. Como uno de los mejores luchadores del mundo, Dragón podía sentirlo. La espada de Vane tenía un poder aterrador. Dragón, dijo Vane con frialdad, no me molestes. Prefiero trabajar solo. No necesito a nadie. Lo entiendo. Un hombre como tú no serviría a nadie. Antes de que Dragón pudiera terminar, Vane lo interrumpió. Isla Baltigo, en la primera mitad de Grand Line, ¿qué harían los marines si descubrieran que estás allí? Si cayera, ¿a dónde huirías? ¿Al reino Neukama de Ivankov? Vane entrecerró los ojos. No nos crucemos. No quiero tratar con ninguna facción ahora mismo. Envainó su Zanpakuthmi y se giró para marcharse. La expresión de Dragón cambió. Vane sabía dónde estaba la base del ejército revolucionario. Era un conocimiento peligroso. Si lo revelaba, la llamada destructora caería como un juicio. No podemos permitirnos llevarnos mal con él, pensó Dragón al ver desaparecer a Vane. Al menos por ahora, no parece hostil. Pero ¿cómo sabe dónde está nuestro cuartel general y? Si tuviéramos que pelear con él, sería un desastre. Es la prueba de que la fuerza no tiene nada que ver con la edad. Tendremos que esperar y ver. Dragón meneó la cabeza y esbozó una sonrisa impotente. Este niño es probablemente más joven que mi propio hijo y, sin embargo, su fuerza garantiza que dejará una huella en el nuevo mundo. Se ajustó la capucha y se perdió en el bosque. 5 minutos después, Vane regresó al Shakis Ripov Bar. ¿Quieres leer antes que el resto? Únase a mi Patreon para obtener acceso a más de 60 capítulos por adelantado. Patreon.com/Azpir comentario 6 comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. Almirante Akainu. Tu capitán es muy lindo. Hoy solo había unos pocos civiles en el bar Shakis Ripov. Normalmente, el lugar estaría repleto de piratas, pero desde que otro dragón celestial fue asesinado, la presencia de la marina en la isla se había intensificado. Con no solo vicealmirantes, sino también el mismísimo almirante Akainu estacionados aquí, incluso los piratas más audaces se mantenían ocultos. El bar estaba inusualmente silencioso. Vane estaba sentado en un rincón, comiendo en silencio. Khalifa cocinaba para él, y aunque había una botella de vino en la mesa, el corcho estaba intacto. Vane no bebió. ¿Lindo? Khalifa parpadeó ante el comentario de Shaki y asintió. De verdad que lo es. Khalifa se sentó junto a Shaki y su mirada se dirigió a Vane, que estaba sentado a unos 10 metros de distancia. Ustedes, los jóvenes, viven en un mundo maravilloso, suspiró Shaki. Aunque no aparentaba más de 40, su edad real superaba los 60. 40 años atrás, era una pirata perseguida nada menos que por el mismísimo Garp. Khalifa preguntó con curiosidad. Shaki, ¿nunca has considerado casarte? ¿A mi edad? ¿Qué sentido tendría? Khalifa sonrió levemente, mirando a Vane. Mi capitán aún es joven, probablemente no entiende nada todavía. Todos mis esfuerzos son en vano. Pero bueno. Es difícil de explicar en una sola frase. En ese momento, Vane levantó la vista de su comida y le hizo señas a Khalifa para que se acercara. Por supuesto, ella acudió enseguida. Sí, señor. Me gustaría un vaso de agua hervida fría. Oh. Lo entiendo. Un momento después, Khalifa regresó sosteniendo con cuidado una taza humeante. Todavía hace calor, déjame enfriarlo. Ella sopló suavemente durante casi un minuto y luego le entregó la taza una vez que se enfrió. ¡Qué pareja tan dulce!, se rió Shaki, observando a los dos en la esquina con una sonrisa cómplice. Está bien, dijo Vane. Siéntate. Tengo algo que decirte. Milímetros. Khalifa se sentó a su lado, inclinándose ligeramente. La voz de Vane era baja, solo audible para ella. ¿Sabes quién está afuera? Akainu, y algunos vicealmirantes como Topo y Araña Fantasma, no me digas. Khalifa se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos. ¿Mataste al dragón celestial? Sí, respondió Vane con calma. Khalifa lo sospechaba. ¿Quién más en el mundo tendría la fuerza y la audacia para matar a un dragón celestial? En su corazón, Vane no solo era fuerte, sino imparable. Su lealtad había cambiado hacía tiempo. El gobierno mundial la había entrenado, sí, pero ahora... Ahora solo deseaba seguir a este hombre. La vida en el mar, lejos de las cadenas del gobierno, ¿no era mejor? Todos los días en el barco, solo ella y Vane. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, incluso lo cubría con una manta por la noche. Algún día, sería lo suficientemente fuerte como para ser su mano derecha. Ella tenía un sueño.
Ayudar a Vane a convertirse en el rey pirata. Nos vamos de Sabaody mañana, dijo Vane. Ya le pedí a Rayleigh que se encargara del recubrimiento. Oh. ¿Qué debo hacer? Compra lo que quieras aquí. No tienes que seguirme. Planeo encontrarme con Akainu. ¿Qué? Podría ayudar, eres demasiado débil. Puedo con los soldados rasos con el Aki del Conquistador. No podrías ni con un vicealmirante. Quédate en el barco o ve de compras. Califa hizo pucheros. No soy tan débil, lo eres, dijo Vane sin dudarlo. Califa se quedó sin palabras. No podía discutir. ¿Y qué hay de Ina? Preguntó esperanzada. Hay una coronel de la marina llamada Ina. Creo que podría con ella. No. No interfieras. Si me distraigo, podría ser peligroso. Déjamelo a mí. Está bien. Tenga cuidado, señor. Califa suspiró. Vane no respondió. Simplemente siguió comiendo hasta que el plato quedó vacío. Esta batalla marcaría su nombre. No le tenía miedo a Akainu. ¿Y qué si era candidato a almirante de flota? Vane podía enfrentarse a cualquiera ahora. 10 minutos después, Vane terminó su bebida, se levantó, pasó junto a Califa y salió del Shakisri Bar. Iba a enfrentarse a un almirante. Quiero conocer a Akainu en persona, murmuró. Este es Sabaody. En cuanto me lance un nombre aquí, entraré al nuevo mundo. Quiero que todos los piratas entiendan la diferencia entre ellos y yo. Afuera, se gestaba el caos. El asesinato de un dragón celestial había desencadenado un confinamiento total. Los marines invadieron la isla, buscando al asesino. Los vicealmirantes Araña Fantasma y Topo lideraron la carga bajo el mando de Akainu. Originalmente, no habrían enviado tal potencia de fuego solo por un dragón celestial. Pero los informes indicaban que Vane, famoso por su fuerza, estaba presente. La armada no quería correr riesgos. Todos los piratas deben ser erradicados, gruñó Akainu, apretando un cigarrillo que se desintegró instantáneamente en cenizas con el calor de su mano envuelta en magma. El archipiélago Sabaody estaba en crisis. El almirante más despiadado de la armada estaba allí. Los piratas eran capturados en masa. Quienes no escapaban eran encadenados. ¿Su próximo destino? Impel Down. No seas tímido, libera esas piedras de poder. Comentario 1. Votar capítulo 49. Capítulo 49. Espada de fuego Vane. Actuemos por separado. Akainu ordenó al vicealmirante Topo y a los demás. Topo y Araña Fantasma asintieron al unísono. Si realmente resulta ser la espada de fuego, Vane, debes informarme de inmediato, dijo Akainu con frialdad. Comprendido. Topo y Araña Fantasma respondieron juntos y luego se separaron. El archipiélago Sabaody era vasto, compuesto por 79 islas. Encontrar a una sola persona allí no era tarea fácil. La marina tuvo que buscar puerta por puerta, incluso entre los árboles, en busca de alguien escondido. Tuvieron que cubrir todos los lugares posibles. Más de 2000 efectivos navales habían sido enviados al archipiélago, con 6 buques de guerra estacionados en el exterior. Muchos piratas ya habían sido capturados. La mayoría de ellos habían venido originalmente para entrar al nuevo mundo, pero ¿y ahora? Un dragón celestial había sido asesinado, y toda la situación se había descontrolado. ¿Quién lo hizo? Quien matara al dragón celestial se enfrentaría a la ira de la armada. Para los piratas atrapados aquí, sus carreras se sentían acabadas. Solo les aguardaba un futuro oscuro y desesperanzado en prisión. Estoy seguro de que todavía está en el archipiélago. No debemos dejarlo escapar esta vez. Akainu apretó los puños. Quería sacar a Vane, aplastarlo y lanzarlo al nivel 6 de Impel Down. Incluso consideró ir tras Silvers Rayleigh. Sin embargo, el cuartel general de la armada no estaba preparado para tal medida. Como había dicho Kizaru, capturar a Rayleigh no sería una hazaña sencilla. Rayleigh, antiguamente llamado el Rey Oscuro, había sido la mano derecha de Roger. Aunque Roger lo eclipsaba, la fuerza de Rayleigh no se quedaba atrás. En su época, los piratas de Roger eran mucho más fuertes que los 4 emperadores actuales. Al menos 5 de sus miembros poseían las cualidades de futuros reyes. Incluso Shanks, quien había sido aprendiz, llegó a convertirse en emperador. No había que subestimar a Rayleigh. En otro lugar, Vane salió a la luz. Califa lo observó mientras se marchaba. No la dejó seguirlo. En esta situación no podía ser de ayuda. Incluso con los poderes de su fruta del diablo, aún no era lo suficientemente fuerte como para que Vane confiara en ella. Entra, Califa. Gritó Shaki desde atrás.
Khalifa se giró y tomó el delantal que Shaki le entregó. Debía disfrazarse de miembro del personal por ahora. Después de todo, seguía siendo una miembro buscada de los piratas de Godfall y necesitaba mantener un perfil bajo. ¿Por qué me preocupa tanto?, murmuró Khalifa. ¿No le ganó a Okiji la última vez? Se consoló. A sus ojos, Vane era la persona más fuerte del mundo. Sí, estaría bien. En otra parte del Área 28, el capitán Ina del cuartel general de la Armada lideraba una unidad de 50 hombres en una búsqueda. ¡Puaj! Ina suspiró frustrada. Llevaban más de una hora buscando, arrestando a varios piratas por el camino. Pero ese no era su verdadero objetivo. Iban tras un chico de 15 años, la conocida como la Espada de Fuego, Vane. Se decía que manejaba una extraña espada que emitía llamas inextinguibles, incluso contra el agua del mar. Un tipo paramecía que consumió la fruta explosiva. Tiene una fuerza comparable a la de un joven barba blanca, y sus habilidades se asemejan a las de la fruta temblor. Extremadamente peligroso, murmuró Ina, mientras observaba el cartel de recompensas. Su foto mostraba a un chico guapo con una sonrisa radiante e inocente. Sin embargo, el número debajo decía: 1.000 millones, 50 millones, vayas. ¿Quién hubiera pensado que un adolescente de aspecto tan alegre podría ser uno de los piratas más terroríficos del mundo? Si Ina puede capturarlo, podría ser ascendida a contraalmirante este año. Sí. Ina quiere un rango más alto, más poder. Se dijo en voz alta, hablando en tercera persona, como siempre. Todos, trabajen más duro. Ina quiere resultados. Si quieren ascensos, gánenselos. Ella gritó a su unidad, despertando sus ánimos. Nunca imaginé que la Marina llegaría tan lejos solo por mí, Vane dijo con una sonrisa radiante. Su expresión era tan serena como un cielo de verano. Esa sonrisa, tan pura, haría pensar a cualquiera que era solo un adolescente inofensivo, no un pirata con un botín de 1.000 millones de vallas. Es él. Es la Espada de Fuego. Vane. Él realmente está aquí en el archipiélago Sabaody. Hoy vamos a hacernos un nombre. Llama al coronel Ina inmediatamente. Los marines se abalanzaron sobre Vane con los fusiles desenfundados, formando un perímetro. Sus armas lo apuntaban directamente. Si se movía, les ordenaban disparar, no para matar, sino para incapacitar. Sus ojos brillaban de ambición. Para los soldados de bajo rango de la Marina, ascenderlo era todo. ¿Justicia? Eso era para los de arriba. Para ellos, la justicia era un lujo. El poder era lo que importaba. Con el estatus venían los privilegios. Ese era el verdadero objetivo. Un pirata que valía más de 1.000 millones de vallas. Esta era una oportunidad única en la vida. Ríndete, Espada de Fuego Vane. Estás completamente rodeado. Ríndete ante nuestra justicia. Así es. No tienes a dónde correr. ¿Dónde están las esposas de piedra prisma marino? En la ubicación del coronel Ina. Los marines se coordinaron rápidamente, sin bajar la guardia ni un segundo. ¿Vane Espada de Fuego? ¿Qué apodo tan flojo?, murmuró Vane con el ceño fruncido. ¿En serio me puso la Marina ese título solo para fastidiarme? Una ola de Aki del Conquistador explotó desde él. ¿Cansado de esperar? Desbloquea más de 50 capítulos y lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 6 comentario. Votar capítulo 50. Capítulo 50. Ina. El poderoso Aki del Conquistador estalló, pero solo duró 3 segundos. Aún así, los marines circundantes ya habían perdido el conocimiento y se desplomaron en el suelo alrededor de Vane. El Aki del Conquistador, especialmente para los marines débiles, era simplemente abrumador. Incluso una simple ráfaga bastaba para eliminarlos. Coronel Ina. Encontramos al dios de la Espada de Fuego. Es él. Está rodeado. Un marine corrió a informar con voz temblorosa. La expresión de Ina cambió. ¿El dios de la Espada de Fuego ha caído? Esta era una gran oportunidad para ganarse el crédito. Apretando los puños, preguntó. ¿Dónde está? El marine la condujo al lugar, pero cuando llegaron, todo lo que vieron fueron marines inconscientes tendidos por todos lados, con los ojos en blanco por la sorpresa. Maldita sea. ¿Fue esto obra del Aki del Conquistador? Ese tipo, el dios de la Espada de Fuego Vane, tiene los 3 tipos de Aki. Ina golpeó el suelo con el pie en señal de frustración. ¿Se escapó? No creas que Ina te dejará escapar tan fácilmente. Apretó los puños, sin darse cuenta de que no era ni remotamente rival para Vane. Estoy aquí, señorita Ina, la hermosa capitana de los marines.
Una voz tranquila y juvenil resonó tras ella, ligera y casi juguetona. En ese mismo instante, otra aura opresiva la invadió. Sorprendida, Ina se congeló instintivamente. Su cuerpo quería reaccionar, atacar, pero este aquí era demasiado fuerte, abrumadoramente. Era la primera vez que experimentaba la presencia del rey en carne propia. Solo había oído rumores. Se decía que solo el almirante de flota Sengoku lo poseía en Marineford, e incluso entonces, casi nadie lo había visto usarlo. En cuanto al legendario vicealmirante Garp, ¿quién lo sabía? Garp posee CH, pero dudo que la gente de la marina lo sepa, ya que normalmente holgazanea. Entonces esto, ¿es el Aki del Conquistador? Aterrador. Ina miró a su equipo. Los marines que trajo se habían desplomado, inconscientes. Pronto, ella era la única que quedaba en pie. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo reprimió rápidamente. Ina es marine. Hay que hacer justicia. Un pirata no me desestabilizará. Jaula negra. Ina se giró, extendiendo enormes barras de hierro negro desde sus brazos. Las barras se extendían casi 20 metros en ambas direcciones. Juntó las manos y el metal se cerró como una trampa, encerrando a Vane en una prisión de hierro. Ina lo atrapó. Ina tiene los poderes de la fruta de la jaula negra. Una poderosa habilidad para Mecía. Se sintió eufórica por un momento. Todo había ido tan bien, casi demasiado bien. No, esto no tiene sentido. ¿Cómo pudo ser tan fácil? Se rumorea que hirió al almirante Aokiji. Esto no está bien. Ina frunció el ceño, observando a Vane con atención. Permanecía tranquilo dentro de la jaula con una leve sonrisa burlancia. Sin señales de miedo ni pánico. Sin maldiciones ni amenazas. No actuaba como un pirata típico capturado por la marina. En cambio, era como si la estuviera siguiendo. ¿Por qué sonríes? Ina está furiosa. Reforzó los barrotes a su alrededor una y otra vez, intentando contenerlo por completo. Solo cuando creyó tenerlo bien sujeto, se relajó. Naciste con talento, pero te equivocaste de camino. A tu edad, pasarás el resto de tu vida en Impel Down. Ella se acercó más, encogiendo las barras negras hasta que Vane estuvo a solo medio metro de ella. ¿No voy a Impel Down? Preguntó Vane con frialdad. Ina arqueó una ceja. Te he capturado, ¿qué te hace pensar que no vas a Impel Down? ¿Quién te protegerá? Los dragones celestiales me matarán, dijo. Pero antes, me torturarán hasta que desee estar muerto. Ese es su estilo. Se inclinó ligeramente y dijo en voz baja. ¿Qué opina, hermoso coronel? Ina respondió bruscamente. Imposible. No tienen derecho a ejecutar a un prisionero a voluntad. Al ver el rostro joven e inocente de Vane, su determinación flaqueó. ¿De verdad mató a dragones celestiales? ¿2? ¿3? ¿Cuántos? Incluso uno era una ofensa grave. Quizás incluso peor que lo que Gold Roger hizo para iniciar la gran era pirata. ¿Está realmente sellado su destino? Vane continuó. Los marines son solo herramientas del gobierno mundial. ¿Y el gobierno mundial? Son marionetas de los dragones celestiales. ¿Podrá su cuartel general de marines hacerles frente? ¿Qué herramientas? ¿Qué marionetas? ¡Qué tontería! ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Qué te parece esto? Déjame ir, dijo Vane. Si voy a Impel Down, no viviré mucho. Me enviarán al castillo de Pangea, donde los dragones celestiales me usarán para entretenerme, me torturarán hasta la muerte y luego me darán de comer a los perros. Suena divertido, ¿verdad? Sonrió con amargura. Nadie sabrá que me dejaste ir si no lo dices. Imposible. Ina negó con la cabeza con firmeza. Ina no se dejará engañar por un pirata. Eres demasiado peligrosa. La mirada de Vane se tornó seria. Ina, ¿no crees que los dragones celestiales deberían ser exterminados de este mundo? Han cometido siglos de crímenes. 10.000 millones de muertes no serían castigo suficiente. Ella se quedó en silencio. A mis padres los mataron, añadió. Simplemente porque no se arrodillaron con la suficiente rapidez. Ina apretó los dientes. Ya nada de eso importa. Los mataste. Ese es tu crimen. Tengo que encerrarte en Impel Down. Puedo protegerme. Vane sonrió. ¿Por qué te ríes otra vez? Es ridículo. Sinceramente, eres adorable cuando te pones así de seria, señorita Ina. Creo que podrías caerme bien. En ese momento, Vane se movió. Con ambas manos, rompió sin esfuerzo los barrotes de hierro. No. La expresión de Ina cambió drásticamente. Pero Vane desapareció de su vista. La jaula estaba vacía. Ina fue descuidada.
No. No eres descuidado, simplemente eres demasiado débil. De repente sintió una mano fuerte que le agarraba el hombro derecho y la empujaba al suelo. Era Vane. ¿Qué estás intentando hacer? Ina levantó la vista, sorprendida. Vane levantó el puño derecho, rodeado por un escudo translúcido y vibrante. Era el poder de la fruta del choque. Descansa aquí en Marineford por ahora. Te llevaré conmigo más tarde. Él sonrió. Lo he decidido. Ahora eres mía. ¿Quieres ver lo fuerte que soy realmente? Con eso, Vane estrelló el puño contra el suelo. El impacto destrozó la tierra bajo sus pies, y grietas como telarañas se extendieron por toda el área 29. El suelo explotó. Los árboles se derrumbaron. Toda la zona se estremeció violentamente. Esta era la zona sin ley de Sabaody, y acababa de ser destrozada. Suelta una piedra de poder, Tea. Desbloquea capítulos adicionales. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 51. Capítulo 51. 2 contra 1. ¿Qué pasó? El vicealmirante Topo, que se acercaba al área 29, se detuvo sorprendido. El suelo bajo sus pies temblaba, aunque el temblor solo duró unos 10 segundos. Topo frunció el ceño. ¿Es ese el tipo de poder que un hombre puede desatar? Se dirigió con cautela hacia el área 29, donde los temblores habían sido más fuertes. El dios de la espada de fuego ha caído. Es realmente él. En ese momento apareció Vane, tranquilo y sereno como siempre. Mole no dudó. Al ver que el hombre frente a él era Vane, desenvainó su espada al instante y desapareció rápidamente usando a Sorn, uno de los 6 poderes de la armada. Un segundo después, reapareció en el aire frente a Vane, agarrando su espada con ambas manos mientras la lanzaba hacia abajo con toda su fuerza. Pirata. Ríndanse ahora sin resistencia. Gritó el vicealmirante Topo. Vane sonrió levemente, imperturbable. Menudo saludo. Acabo de llegar, ¿y ya intentas acabar conmigo? ¿No temes matarme? La recompensa dice que necesito ser capturado vivo. Levantó casualmente su brazo derecho, ya cubierto con armamento aquí. Un fuerte estruendo resonó cuando la espada de Topo impactó el antebrazo de Vane y rebotó sin hacerle daño. Topo abrió los ojos de par en par. Esperaba abrirse paso, pero fue como golpear acero. No está mal, tu haki de armamento es potente, admitió Mole. Pero no creas que eso significa que puedes actuar con arrogancia delante de mí. Paseo lunar. Topo saltó 3 metros hacia atrás y asestó 5 tajos. 5 agudos arcos blancos de energía de espada atravesaron el aire hacia Vane, haciendo que el aire retumbara con cada corte. Era hábil. Su esgrima y sus técnicas físicas eran de élite entre los vicealmirantes. Pero Vane mantuvo la calma. No era Garp. Era Mole. Y eso significaba, Vane se giró ligeramente, levantando su mano derecha, ahora pulsando con el poder de la fruta temblor, y la aplastó hacia adelante. Terremoto aéreo. El aire se quebró. Los 5 espadazos que Mole lanzó se rompieron como cristales a menos de 1 metro de Vane y se convirtieron en polvo. Tan fácil de destruir. Solo he visto a Barba Blanca pelear así. La sorpresa de Topo ni siquiera se había disipado cuando Vane desapareció de nuevo. En un instante, apareció frente a Topo y le dio un puñetazo en el estómago. También conoces a Rokushiki. Jadeó Mole. Tus preguntas son muy aburridas. Sonrió Vane. ¿Por qué no pruebas mi puño? El puñetazo de Vane impactó de lleno, enviando ondas de choque por el cuerpo de Mole. La fuerza lo levantó del suelo. La visión de Mole se volvió borrosa. Sentía el estómago aplastado. El dolor le recorrió el sistema nervioso. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras la sangre y la bilis le brotaban de la garganta. Tosió violentamente, salpicando sangre, pero Vane ya se había hecho a un lado. Eso fue solo un puñetazo, vicealmirante Topo. Hoy estoy de buen humor, así que lo entretendré un rato, que todo el mar escuche mi nombre. Topo se desplomó sobre una rodilla, jadeando. Un puñetazo cualquiera. Imposible. Vane caminó lentamente hacia él. Créelo. Puede que tenga habilidades fuertes, pero físicamente... No soy más débil que alguien como tú, aunque hayas entrenado tu cuerpo toda la vida. Con una fuerte exhalación, Vane volvió a golpear con su puño derecho, enviando a Mole a volar 30 metros. Antes de que Mole pudiera estrellarse contra una pared, una nueva figura apareció y lo atrapó en el aire. Era el vicealmirante Ghost Spider. Tenía un cigarro entre los labios, una mirada penetrante y 6 largas espadas empuñadas. 2 en las manos, 4 sostenidas por los mechones de pelo prensiles tras la espalda.
A pesar de su aspecto arácnido, ese era solo su peinado. No una fruta del diablo. ¿Estás bien?, preguntó Araña Fantasma. Viviré, gruñó Topo, frotándose el estómago. El dolor era intenso, pero apretó los dientes y se mantuvo erguido, apenas. Los golpes de ese chico están a la altura de los del vicealmirante Garp, parecía sombrío. Esa onda expansiva es igualita a la fruta temblor. Hay que verla para creerla. Araña Fantasma entrecerró los ojos. Últimamente ha dejado mal parados al cuartel general de la Marina. Lo arrestaré, en nombre de la justicia. Con las espadas desenvainadas, su cabello flexible listo para atacar y Mole nuevamente a su lado, los dos se prepararon para pelear. Acabemos con él juntos, dijo Topo. No podemos subestimarlo. Incluso el almirante Aokiji sufrió bajo sus manos. No sé qué trucos usó, pero debemos tener cuidado. Con perfecta coordinación, ambos vicealmirantes desaparecieron usando Zoru, moviéndose con una velocidad increíble. Ninguno poseía los poderes de una fruta del diablo. Su fuerza provenía de su habilidad física y su manejo de la espada. Aunque no estaban al nivel de Garp, seguían siendo combatientes aterradores. 2 contra 1, dijo Bane con tono ligero. Esto sí que se está poniendo divertido. El aire en su lado derecho se onduló. Una espada encendida apareció en su mano, fluyendo como fuego líquido.